Vamos a analizar lo que está sucediendo en el mercado cambiario, esta situación tan particular que veníamos contando. Estamos en comunicación con Juan Luis Bure, economista jefe de Fiel, que tiene la gentileza de atenderlos. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué estás viendo en materia cambiaria? Más allá de esta coyuntura, el gobierno decidió una baja de retenciones que todavía no se ve en el mercado, pero la gran discusión del momento es si tenemos o no tenemos atraso cambiario. Hubo un cruce fuerte entre el presidente de la Nación y el exministro Domingo Cavallo hace pocos días atrás por el tema. ¿Qué estás viendo vos? ¿Tenemos o no tenemos atraso cambiario en la Argentina? Bueno, para tener otro target para el presidente para enojarse, voy a decir que yo me inclino por pensar que sí, que estamos acercándonos a una situación compleja, básicamente porque no solamente por los datos históricos que muestran un nivel bajo del tipo de cambio, sino por el contexto internacional. Y hay que ser prudentes. O sea, la baja reciente de la tasa de Kroll que vos mencionabas, del 2 al 1%, en un contexto donde la inflación se mantiene cerca del 2%. Es cierto que puede estar alguna centésima debajo del 2%, pero está cerca del 2% y vos tenés una tasa de Kroll del 1 desde febrero, te va a profundizar el atraso respecto de la situación donde vos tenías una tasa de Kroll de 2% y una inflación de, bueno, 2 y pico por ciento. Entonces, esta situación sumada a la volatilidad de los mercados, vos habrás ya mencionado muchas veces el caso de Brasil, que llegó a tocar niveles de 6,20 o por arriba, el real, ahora el real se apreció un poquito, pero digamos, eso le costó al Banco Central mucha actividad. La volatilidad que se puede dar por las decisiones del presidente Trump en materia de tarifas, lo que está pasando con las decisiones que tiene que tomar la Reserva Federal, que digamos ayer hizo una pausa en la reducción de tasas y por lo tanto hacia adelante podría haber más pausa o eventualmente si hay algún indicio podría haber aumento de tasas. Es decir, es un conjunto de factores que pueden llevarte a un dólar fuerte, un escenario de dólar mundial fuerte, con impacto sobre commodities, todo lo que sabemos. Eso es un escenario complejo, con lo cual hay que estar preparado para ese escenario. Argentina no tiene mucho poder de fuego en el sentido del Banco Central, por razones obvias, por el tema de reservas, de modo tal que tener una estrategia de dólar anclado en la Argentina es una estrategia que tiene riesgos. No es una estrategia imposible, el gobierno va a estar con esa estrategia, va a tener algún apoyo del Fondo Monetario seguramente, va a poder colocar más deuda colateralizada seguramente, es decir, va a tener algunos instrumentos con que operar. Pero es un año electoral, hay que ver la brecha, cómo se mueve. El punto central es que vos no podías esperar mucha recuperación de reservas este año, a menos que hicieras algo, un dólar soja, digamos. Y bueno, lo que apareció es, no diría dólar soja, pero se parece bastante. Que es una baja de retenciones. Es una baja transitoria, Sí, es una baja transitoria. claro. Por eso le llamo dólar soja, porque en el fondo es una situación que te puede dar lugar a que durante 3 o 4 meses tenés una liquidación importante, digamos, del agro. Por eso hay que ser cuidadoso también con la baja de tasa de interés. Vos estabas mencionando hoy el tema de tasa de interés del Banco Central. Bueno, lo que se espera es que liquiden. ¿Para qué? Para mantenerlo en pesos. Pero para mantenerlo en pesos tenés que tener una tasa de interés que te resulte por lo menos Bien, neutra. y allí en ese punto, porque recién mencionabas Brasil, decías lo que le costó al Banco Central de Brasil la volatilidad de su moneda. Ayer, de hecho, el Banco Central de Brasil debió subir su tasa de interés, algo que se supone que está en contra de lo que quiere el presidente Lula, pero digo, debió hacerlo. ¿Qué debiera hacer ahora el Banco Central? Porque digo, por un lado, lo que vos decís, digo, ese exportador que liquida se tiene que quedar en pesos, si no tiene una buena tasa va a salir corriendo al dólar. Y por el otro lado, también está claro que si hay una baja general de la nominalidad de la economía, digamos, también el central debiera acompañar la baja del crawling peg con una baja de su tasa.
Bueno, lo que tiene que hacer es ser, lo que yo espero que tenga es mucha prudencia en la baja de tasas, si es que decide una baja. Bien. Tener una baja de tasas tiene sentido, como vos estás diciendo, en una baja de la nominalidad, pero cuidado, estamos en una situación donde vos necesitas los dólares, digamos, Claro. en estos próximos 7, 8 meses, y los vas a necesitar en el momento de abrir el cepo, eliminar el blend, todo eso. Eso va a ser Bien. más adelante. Ahora, Así con que este crawl del 1%, ¿el atraso cambiario se va a intensificar? sí, sin duda. O sea, la relación dólar-peso va a dar una apreciación mayor. Si vos tenés un atraso insostenible o no, es otra discusión, porque por supuesto, si vos tuvieras un aumento muy fuerte del superávit energético este año, o si tuvieras una super cosecha, si tenemos un buen clima, podés sostenerlo. Pero eso son situaciones transitorias. Me refiero al caso climático, no el de la Claro. energía. Pero en todo esto, hay que pensar que vos tenés que, el resto de la economía y la industria en particular, va a verse complicada. No te olvides que los últimos datos del uso de capacidad en la industria fueron bastante malos. Los datos de fines del año pasado están Claro. indicando que la industria está con problemas. Eso sigue estando ahí. Bien, y esto por supuesto, este valor del dólar no colabora en ese sentido. Ahora, ¿qué ves en el tema de la apertura a las importaciones? El gobierno, por ejemplo, abre la puerta que yo me pueda comprar un saco o una camisa en el exterior casi sin pagar impuestos en lugar de comprármela en la esquina. ¿Qué ves en esa apertura de la importación con este esquema cambiario sobre la actividad económica, digamos, el esquema ese de vamos a bajar la inflación por la apertura de la importación, ¿puede funcionar? Ahí hay que tener presente que, digamos, ir a arancel por arancel es muy peligroso, porque vos como burócrata del gobierno no sabés muy bien cuáles son los insumos. En realidad, vos deberías estar pensando en facilitar la producción doméstica, bajando en general los aranceles y la protección de insumos, no tanto de bienes finales. Digamos, acá ha habido un sesgo a empezar con reducir aranceles para bienes finales, para el consumo, porque eso tiene un impacto directo sobre los precios. Vos habrás Sí, visto, por ejemplo, que los precios de los importados en el índice de precios mayoristas vienen cayendo sí. mes a mes. Bueno, Con meses de eso deflación incluso también. con meses de deflación, vienen cayendo en términos absolutos, sí, Sí. exactamente. Y eso es una mezcla de, bueno, algún precio que se fue de nivel en el pasado con, digamos, las aperturas que hay, digamos, pero vos deberías pensarlo para la economía en su conjunto, no solo para el consumo. Por lo tanto, yo veo, digamos, una estrategia que va fuerte por el lado aranceles, pero lo hace con un tipo de cambio bueno, que deja Claro. desprotegido a muchas empresas que de hecho han trabajado durante 50, 70 años en un contexto de protección. En 3 meses vos no te reconvertís, No se van a necesitas un poquito. adaptar, como dicen algunos ahí, que deben adaptarse o morir con ese concepto Bueno, darwinista que está subyace en el bien. gobierno. Sí, Digo, está bien el concepto, pero ¿sabes qué? Necesitas un poquito de tiempo para que para que no se te mueran todos los agentes económicos. está claro. Con este escenario cambiario, ¿esperás la salida del cepo en cuanto a unificación del tipo de cambio? ¿La esperás para antes o después de las elecciones? No, yo creo que todas las señales están dadas para después de las elecciones, inclusive en la negociación misma con el fondo. Parece ser que está involucrado toda la idea de que vos salís después de las elecciones. Puede ser que bajo ciertas condiciones pueda ser antes, pero digamos, el Banco Central no tiene suficiente poder de fuego todavía y por eso además están renovando deuda, como pasando la deuda a un poco más adelante, básicamente para no tener liquidez excedente en el momento de las elecciones, porque bueno, si vos tenés liquidez excedente, digamos, te podés llegar a tener problemas en el mercado cambiario. A la vez necesitas liquidez porque si no la economía no rebota. Claro. Bueno, estamos en un momento donde la liquidez está apretada,
un poco y van a seguir apretándola. Con lo cual, digamos, yo creo que el escenario de salida del cepo y no sé si eliminación del blend y todo eso tenemos para fin de año. Bien, hay mucha comparación entre, incluso generada por el propio gobierno, entre las decisiones y las reformas que hace o quiere hacer Javier Milei y las reformas del menemismo en los años 90. ¿Te parecen comparables? ¿Cómo ves esa comparación entre los dos gobiernos? Las reformas en el 91 y 92, durante el gobierno de Menem, fueron importantes y fueron muy generales a través de, entre otros, un decreto, un gran decreto, digo gran decreto por lo que abarcaba, de Claro. desregulación de la economía de noviembre del año 91, que fue a 6 meses de la introducción de la convertibilidad. Y otras reformas que se fueron introduciendo legales posteriormente. Esas reformas quizás deberían ser de inspiración en algunos aspectos, porque hubo mucha reforma. Primero, yo mencionaría el mercado de trabajo, por un lado, varias reformas que hubo en ese entonces, y segundo, muchas reformas que hacían a la entrada de capitales. Vos tenías privatizaciones, tenías procesos que te daban mucha entrada de capitales. Bueno, yo diría, estamos en una situación que tiene parecidos importantes. El desafío que tenemos ahora es que esto sea una cosa que se persista en el tiempo, ¿no? Es el gran punto. Bien, y en este tiempo, ¿qué puede pasar con el empleo y con el salario? Digo, gran parte del acuerdo social, por llamarlo de algún modo, que hubo sobre este ajuste de Milei en el primer año, tuvo que ver con los recortes en el sector público, tuvo que ver con aceptar el ajuste de las tarifas. Digo, ¿qué puede pasar si este mecanismo tiene impactos directos sobre empleo y salario durante este 2025? El empleo, digamos, está comenzando a recuperar, pero lo hace en sectores, en lo tradicional que estamos viendo en los últimos tiempos. Es decir, no es que explote el empleo formal, sino que que crecen diversas formas de empleo, incluso el empleo precario. Eso lo vamos a ver este año, alguna recuperación del empleo, con lo cual yo creo que la tasa de desempleo se va a mantener entre el 6 y probablemente 6,5%. No O el esperás una problema, caída. no, yo diría una caída modesta del empleo, del desempleo. Sí, lo que vamos a ver es una pequeña recuperación de los salarios mes a mes, básicamente por el proceso inflacionario. Es decir, si Claro. estamos esperando que la inflación baje al 2% o algo por debajo del 2%, es probable que veamos una recuperación de los salarios. Promedio contra promedio va a ser muy marcada porque, bueno, por la forma que tuvo la recuperación la última parte del año pasado, entonces cuando vos consideres el promedio del año 2025 contra el promedio del 2024, te puede dar números de 8 o 10% real de salarios, pero en los hechos, cuando uno considere el mes a mes, va a haber recuperaciones de 0,2, 0,3%. Claro. Yo creo que esa es la característica. Mucha prudencia, lo estás viendo en muchos convenios colectivos, y vas a ver salarios del sector público, bueno, mucho más atrasados, o sea, cayendo. Bueno, el conflicto ferroviario es un poco, si bien no es sector público solamente, digamos, es un poco la referencia que vas a ver, lo mismo que salarios públicos en general. Bien, pero no esperás caídas fuertes del empleo. No, No no. esperás ni despidos masivos, ni que todas estas situaciones que estamos contando, la apertura fuerte de las importaciones, el tema de los ajustes dentro del sector público, no esperás despidos masivos en ningún sentido. Vas a tener conflictos en algunos sectores producto de que cuando vos tenés unas reformas así de este tipo y apertura de la economía, hay sectores que van a verse complicados. Pero no veo una cuestión generalizada y más bien veo una recuperación del empleo de 2 puntos y medio este año, que va a permitir que el desempleo en promedio sea un poquito más bajo que el año pasado y se mantenga en torno del 6%, como decía antes. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por este panorama tan claro como siempre. Te mandamos un abrazo.
Gracias, Fernando, gracias a vos por llamar. Adiós. Juan Luis Burr, economista jefe de Fiel, allí haciendo un repaso tema por tema, casi podríamos decir, de la actualidad económica. Punto 1, sí, en la Argentina hay atraso cambiario, lo explicó Burr allí con muchísima claridad. 2, hay que tener mucha prudencia con lo que pasa también en el terreno del dólar, con lo que pasa con la tasa de interés, dado que si se quiere acelerar las liquidaciones de los exportadores, bueno, esos exportadores que liquidan van a tener pesos en la mano. Si no hay una tasa de interés lo suficientemente interesante,